Que Dios les bendiga. Para el día de hoy hablaremos acerca de las 7 cosas que aborrece Dios. Y para esto nos vamos a basar más que todo en el libro de Proverbios. Vamos a iniciar en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: Hay 6 cosas que odia. No, son 7 las que detesta el Señor: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentira y el que siembra discordia en una familia. Podemos ver que estas cosas, ¿verdad?, se producen en el corazón. Y dice, ¿verdad?, que lo que aborrece Jehová, y empieza diciendo los ojos arrogantes. Aquella persona que es arrogante no le agrada al Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Dice la palabra que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos para que entonces no existan tales cosas. También debemos reconocer que todo procede de Dios, todo, absolutamente todo lo que hagamos proviene de Dios. Dice el Señor también que no le agrada la lengua mentirosa, aquella persona que se deleite en hablar la mentira. Y si nosotros leemos en Apocalipsis, dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal. Muchas veces el mal se produce en el corazón. Por eso el Señor Jesús dijo que de dónde provienen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, todas estas cosas nacen en el corazón. Es por eso importante limpiar nuestro corazón. Y también dice en Proverbios que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si nuestro corazón está agradando al Señor, nuestra vida entera le va a agradar al Señor. Pero si en nuestro corazón se está maquinando el mal, estamos tramando el mal a nuestro prójimo, o incluso estamos teniendo malos pensamientos, todo nuestro cuerpo estará mal y estaremos desagradando al Señor. Los pies que corren a hacer lo malo. Dice también la palabra que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo al servicio de Dios. No debemos hacer lo malo. Y hay personas que se apresuran a hacer lo que al Señor no le agrada. Y es por eso que el Señor no está con esas personas. Pero el favor del Señor y su misericordia está con aquellos justos. Nosotros somos justificados por medio del Señor Jesucristo. Y al seguir practicando esta justicia, vamos agradando al Señor. Ahora vamos a ir a Proverbios capítulo 1, versículo 15 al 19. Dice así: Hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones, van deprisa a matar. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe lo que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma, pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. Entonces dice en primer punto, en el versículo 15, que no vayamos con las personas que hacen lo malo. Y es lo mismo que nos dice el Señor, que si nos juntamos con los sabios, nos volveremos sabios. Pero si nos juntamos con los necios, seremos necios también. También el Señor dice que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Por ende, cuando yo me junto con aquellas personas que hacen lo malo, voy a caer en ese mismo error, voy a empezar a practicar lo que estas personas hacen, y por eso el Señor me dice que mantenga alejado de esos caminos. Versículo 16, ellos corren a cometer malas acciones, van deprisa a matar. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. Dice también que el sabio ve el mal y se aparta. Si nosotros sabemos que cosechamos todo lo que sembramos, entonces yo sé que tengo que sembrar bien, porque si estoy sembrando mal, voy a cegar mal y será para mi propia destrucción. Por eso dice que las personas que tienden una emboscada pensando para otros o que están tramando el mal para otros, no saben que a sí mismos se trampan esa emboscada, no saben que a sí mismos están buscando su propia muerte. Y todo esto produce por codiciar el dinero, por codiciar el poder. Por eso dice que la codicia les roba la vida. Pero cuando nosotros aprendemos al Señor y aprendemos que en Mateo 6 dice que no nos preocupemos por nada,
por vestido o por comida, el Señor nos lo dará a todos. Dice que el Señor conoce que la gente, los gentiles tienen necesidad de estas cosas y ellos las buscan, pero Dios nos concederá cada una de ellas. Y dice en el Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros buscamos al Señor, Él tiene cuidado de nosotros. Pero aquella persona que no busca del Señor, busca por sus propios méritos y de mala forma alcanzar estas cosas, y es de ahí donde se aleja cada vez más y más el Señor. Proverbios 6, del 12 al 15, dice así. ¿Cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir. Demuestran su engaño al guiñar con los ojos, al dar golpes suaves con los pies y hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. Entonces, dice que las personas despreciables no se cansan de mentir, no se sacian de hacer el mal, siempre van apresurosas a tramar el mal, a provocar problemas a otros. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos procurar la manera de vivir en paz, dice, con todos. En cuanto dependa de nosotros, debemos vivir en paz los unos con los otros. Entonces, si puede que a mí me estén contestando o me estén haciendo el mal, ¿qué debo hacer yo? No debo hacer que ese problema crezca, sino al contrario. Dice que la respuesta áspera hace encender el furor, mas la blanda hace calmar la ira. Entonces debemos entender que muchas veces vamos a callar para evitar desagradar al Señor. Vamos a ir a Proverbios 19:5. Proverbios 19:5 dice así. El testigo falso no quedará sin castigo, el mentiroso tampoco escapará. Podemos ver que el testigo falso, dice, aquella persona que habla mal de su prójimo, creyendo esa persona que está diciendo la verdad, pero en realidad está mintiendo, no quedará sin castigo, tendrá su recompensa. Por eso dice también en Gálatas 6 que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. La voluntad del Señor es que hagamos el bien, no importando si nos pagan mal, no importando si nos insultan, no importando si nos tratan mal. La voluntad del Padre es que seamos como Jesús. ¿Y cuál fue la voluntad de Jesús? Hacer lo que su Padre quería. Jesús, aunque lo injuriaron, aunque lo bofetearon, que le hicieron mal, Él no pagó con esa misma moneda, sino que se entregó por amor a los otros. Así el Padre espera que nosotros seamos personas buenas y que no paguemos mal por mal, sino que paguemos el bien por el mal que nos hagan. Proverbios 21, del 3 al 4. Dice así, al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Entonces, ¿qué le agrada más al Señor? Que yo que le dé ofrendas, que le dé sacrificios, que le dé mi diezmo o que yo sea obediente. Al Señor le agrada más cuando yo estoy haciendo lo que es correcto y justo que cuando yo estoy ofreciendo todas estas cosas. Y dice que aquellos que son arrogantes, orgullosos y los que hacen malas acciones son pecado y por lo tanto están pecando contra Dios y no le agradan. Por eso, si tenemos alguna de estas cosas, debemos pedir a Dios que las elimine de nuestras vidas para poder agradar al Señor. Proverbios 28:14. Dice así, benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Dice que ese es el temor a Jehová, temor a hacer lo malo, temor a no a desagradar al Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos el temor de Dios en nuestras vidas, vamos a procurar la manera de ser justos, de hacer lo que al Señor le agrada, de tratar bien a nuestro prójimo, de ser leales. Pero dice que aquella persona que es terca, que sigue haciendo lo que es malo, se dirige a graves problemas. Ella misma o esa misma persona se está buscando su paga. Proverbios 3,
31 al 33. Dice así: no envidies a las personas violentas, ni imites su conducta. El Señor detesta a esa gente perversa. En cambio, ofrece su amistad a los justos. El Señor maldice la casa de los perversos, pero bendice el hogar de los justos. Entonces dice que nosotros no debemos envidiar ni imitar las conductas de las personas perversas, de las personas que hacen lo que al Señor no le agrada. Pero dice también la palabra que el Señor detesta la casa de la persona que es perversa, pero de aquella persona que es justo, el Señor será su amigo. Por eso dice, en cambio, ofrece su amistad a los justos. ¿Queremos nosotros ser amigos de Dios? Debemos practicar la justicia, porque el Señor no se puede negar a sí mismo y el Señor no se deleita con aquellos que hacen lo malo. Por eso es que nosotros debemos procurar la manera de agradar al Señor. Y cuando cometemos un pecado, allá Juan nos dice, hijitos, y si algún pecado habéis cometido, abogado tenéis a Jesucristo, para el justo, para que abogue por nosotros. Entonces, no quiere decir que yo voy a vivir pecando y como Jesús es mi abogado, puedo venir cuando yo quiera y pedir perdón y seguir practicando ese mismo pecado. No, quiere decir que muchas veces cometemos un error y el enemigo viene y nos empieza a acusar. Entonces el Señor nos ofrece su perdón, su misericordia y podemos seguir caminando. Que ese error, que ese pecado no nos haga caer, que ese pecado no nos haga alejarnos del Señor, sino que lo reconozcamos, lo cambiemos y que de Él aprendamos para no cometerlo más y seguir agradando al Señor. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Dice así: el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Así como el Señor es la verdad absoluta, Él espera que nosotros practiquemos en esa verdad. Pero aquella persona mentirosa no le agrada al Señor, porque dice la Biblia que el diablo es el padre de la mentira. Por lo tanto, todos aquellos que son mentirosos son hijos del diablo. Pero todo aquel que dice la verdad es hijo de Dios. Por eso el Señor espera que siempre seamos honestos, transparentes y digamos la verdad, aunque así nos lleve a problemas, aunque así tengamos, ¿verdad?, inconvenientes con alguna persona por decir la verdad, vamos a estar agradando al Señor porque la voluntad del Señor es que seamos sinceros. Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 y 2. Eclesiastés 5, 1 y 2 dice así: cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Entonces, como decíamos, que el Señor detesta los labios mentirosos. Y muchas veces nos apresuramos a hacer promesas al Señor. Muchas veces nos apresuramos a hablar. Es por eso que dice que cuando entremos en la casa del Señor es mejor abrir nuestros oídos para lo que el Señor nos tenga que decir y cerrar nuestra boca. Después dice, el que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. Pablo también nos enseña que debemos alabar o adorar a Dios con el entendimiento, en espíritu, pero también entendiendo lo que estamos haciendo. Así también nos dice aquí que aquella persona que ofrenda al Señor sin pensar está haciendo mal. Y ofrendar no solo se refiere económicamente, sino que nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro servicio es una ofrenda al Señor. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí. Que sean pocas tus palabras. Entonces debemos aprender a presentarnos delante del Señor y no hablar a la ligera. Muchas veces cuando hablamos a la ligera o tal vez el Señor nos ha sanado, el Señor nos ha perdonado y tendemos a hacer promesas, tendemos a decir, Señor, yo tengo la promesa de que te voy a servir, de que te voy a honrar, de que voy a hacer esto, aquello,
Pero luego que pasa un tiempo y ya hemos visto la mano del Señor, se nos olvida lo que Él ha hecho y no cumplimos esa promesa. Por eso es importante que lo que prometamos al Señor lo cumplamos. Proverbios 15 del 7 al 11. Dice así: los labios del sabio dan buen consejo, pero se deleita con el corazón. Los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. El Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita con las oraciones de los íntegros. El Señor detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. Entonces, dice en el versículo 8 que el Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita en las oraciones de los íntegros. Es tan importante que aprendamos a ser íntegros primeramente con el Señor, porque el Señor escuchará nuestras oraciones cuando nosotros le estemos agradando. Pero si nosotros estamos siendo perversos, el Señor detestará, abominará esa oración, no la escuchará. Por eso dice en Isaías 1, vamos a leer desde el versículo 15, para que podamos ver que cuando no estamos obedeciendo al Señor, estamos cometiendo un grave error al ofrecer nuestra oración, nuestra alabanza. Dice así, Isaías 1, vamos a leer del 11 al 15, dice así: ¿qué les hacen pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Entonces podemos ver que cuando nosotros estamos en desobediencia, cuando estamos haciendo lo malo y pretendemos ofrecer al Señor sacrificios, pretendemos presentar nuestras oraciones, nuestra alabanza, nuestro servicio al Señor, es una carga, dice, para el Señor cuando hacemos tales cosas. También dice que aunque levantemos nuestras manos, que aunque hagamos muchas oraciones, el Señor no nos escuchará por cuanto hemos estado haciendo lo malo. Por eso dice que el Señor detesta el camino de estas personas perversas, pero ama a quienes siguen la justicia. Queremos nosotros ser amigos del Señor y que Dios nos ame, debemos seguir practicando la justicia. Versículo 12. Los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. Versículo 10 dice: el que abandona el buen camino será severamente disciplinado, el que odia la corrección morirá. Ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. Dice, ¿verdad?, que una persona se puede apartar del buen camino, se puede apartar de la justicia, pero el hecho de que se aparte de la justicia reflexiona o representa que vendrá corrección del Señor para su vida, vendrá una disciplina del Señor. Y dice también en Hechos que ninguna disciplina en el momento de recibirla es agradable, pero es para nuestra edificación, es para nuestro beneficio. Cuando la aceptamos de buena manera, vamos a cambiar esa actitud. Pero dice que aquella persona que odia la corrección morirá. Incluso muchas veces pretendemos nosotros ocultar cosas al Señor, y dice que ni aún la destrucción ni la muerte pueden ocultar secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. También en Jeremías dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso. ¿Quién lo podrá conocer? Solo el Señor, que escudriña lo más profundo de los pensamientos y las actitudes.
Podemos ocultar nuestras actitudes, nuestros pensamientos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, pero no a Dios. Dios conoce. También dice la palabra que muchos aparentan ser amigos y aparentan estar al lado, pero están maquinando mal, están tramando mal contra esa persona. Así muchas veces podemos ser nosotros. Podemos estar hablando con nuestro prójimo y qué tal cuando nos damos la vuelta a la esquina empezamos a hablar de él, empezamos a injuriarlo, empezamos a murmurar contra esa persona. No le agrada al Señor y son actitudes que debemos ir cambiando y las debemos desechar por completo de nuestra vida. Proverbios 15:26. El Señor detesta los planes perversos, pero se deleita en las palabras puras. Ahora vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 28 al 31. Segunda de Crónicas 6, del 28 al 31. Aquí es, ¿verdad?, cuando el rey Salomón construye el templo para el Señor. Y una vez construido, le dice esto. Segunda de Crónicas 6, del 28 al 30. Si hay hambre en la tierra, o pestes o plagas en los cultivos, o ataques de langostas u orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si alguno de tu pueblo de Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces, el rey Salomón conocía que somos humanos y que podemos tender a pecar, y le dice que si las personas hubieran cometido pecado, pero una vez llegaran al templo, levantaran sus manos y pidieran perdón, que el Señor escuchara. El rey Salomón también le dice que si hubiera hambre en la tierra, pestes o plagas en los cultivos, enfermedades, pero si el pueblo de Israel venía al templo, levantaba sus manos y pedía perdón, que el Señor desde el cielo escuchara, perdonara sus pecados y restaurara. También dice: oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. No nos extrañemos nosotros cuando nos sobrevenga cosas que no nos gustan muchas veces, pero debemos reconocer que si hemos sembrado mal, vamos a cosechar mal, pero si nosotros estamos sembrando bien, vamos a cosechar bien. Por eso dice que cada persona recibirá lo que haya sembrado, y a ti también el Señor recompensará a cada persona según lo que haya hecho, porque el Señor conoce el corazón de cada ser humano. Dice en Mateo que incluso cada uno de nuestros cabellos es contado. No podemos ocultarle nada al Señor. Si el Señor tiene tal cuidado de tener en cuenta cada cabello que tenemos en nuestra cabeza, ¿cuánto no más cuidado tendrá el Señor de discernir nuestros pensamientos, de discernir nuestras actitudes y dar el pago que merecemos? Vamos a ir a Gálatas, capítulo 6, versículos 9 y 10. Gálatas 6, 9 y 10. Dice así, Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos nuestras numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que debemos de hacer el bien, no importando qué difícil sea, no importando la carga que tengamos, no importando si nos hicieron mal. La voluntad del Padre es que seamos buenos, y dice que siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial dice a los de la familia de la fe. Vamos a leer en el versículo 7, dice así: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna.
¿Para quién estamos viviendo nosotros? ¿Para quién estamos sembrando? Si nosotros sembramos en la carne, hemos visto qué cosas no le agradan al Señor. Y si nosotros las estamos practicando, estamos cosechando en eso. Estamos sembrando, perdón, en eso. ¿Qué vamos a cosechar entonces? No vamos a cosechar nosotros del Señor bendición, no vamos a cosechar nosotros del Señor justicia, sino vamos a cosechar castigo del Señor. Muchas veces dice que el Señor se aparta de aquella persona que vive constantemente en el pecado. Incluso dice en una palabra que el Señor les dará la espalda a aquellos que siguen practicando el pecado. Es por eso importante que aprendamos a actuar sabiamente delante del Señor. Proverbios capítulo 16, versículos 5 al 7. Proverbios 16 del 5 al 7 dice así: El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos hacen estar en paz con él. Entonces dice que con amor inagotable y fidelidad el Señor perdona el pecado. Nosotros pudimos haber cometido un error, un pecado, y cuando venimos al Señor, su misericordia y su amor nos perdona. Pero dice también que el temor al Señor hace que evitemos el mal. También dice que cuando nuestra vida le está agradando al Señor, incluso a nuestros enemigos, hace estar en paz con nosotros. Y vamos a concluir en Proverbios capítulo 17, 15. Dice así: absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Entonces debemos procurar la manera de ser totalmente imparciales con cualquier persona. Por eso dice que aquella persona que deja libre a aquel que es culpable, que le han preguntado si esa persona es culpable y ha dicho que sí, y al inocente lo toma por culpable, no le va a agradar al Señor. Solo quiero leer en Apocalipsis 22:12. Dice así: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. El Señor vendrá un día y a cada uno le dará su recompensa. Por eso dice que el Señor trae un galardón consigo y recompensará a cada persona según hayan sido sus obras. Si la persona de esa persona fueron justas, el Señor recompensará de manera justa a aquella persona. Pero si su actor fue injusto, asimismo también el Señor le recompensará. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que en el amor del Señor podamos seguir creciendo, y que si cometimos algún pecado, algún error, el Señor nos acerquemos a Él y Él nos perdonará, y que cambiemos esas actitudes porque el Señor en su amor y en su misericordia nos hará nuevas criaturas. Y dice también que aprendamos a tener temor al Señor, porque el temor al Señor hará que evitemos caer en pecado. Que el Señor te bendiga.